los dramáticos y apocalípticos escenarios de guerra entre la revolución anticristiana y la Santa Iglesia que se viven hoy tuvieron su inicio en la década del 30 y 40, contra los cuales luchó y denunció el profesor Plinio Correa de Oliveira cuando fuera presidente de la Junta Arquidiocesana de la Acción Católica de San Pablo. Este es un homenaje in memoriam de gratitud al doctor Gonzalo Larraín Campbell, que dedicó toda su vida por destacar la figura de su maestro, el profesor Plinio Correa de Oliveira, y que de una manera muy clara mostró la obra del doctor Plinio denunciando el progresismo naciente en esa época. El libro se llama Plinio Correa de Oliveira, denuncia la revolución progresista de sus orígenes en el libro En defensa de la acción católica, actualidad, eficacia e influencia en la historia de la Iglesia. Vamos a hablar un poco de esto para tener los elementos de saber cómo se puede volver a restaurar y glorificar a la Santa Madre Iglesia. Un cordial saludo para los amigos del Centro Cultural Cruzada. Los invito a quienes no están inscritos todavía se suscriban apretando la campanita y apretando suscribirse. La campanita es muy importante porque así le pueden llegar las notificaciones de nuevos temas de interés general que nos interesa tanto en un momento en que vivimos épocas dramáticas para nuestra cultura y nuestra civilización católicas. Cuando San Pío X denunciara en la encíclica Pascendi todos los errores del modernismo, que no eran otra cosa sino el liberalismo y las ideas erradas de la Revolución Francesa, él no sospechara que 3 décadas después, en la década del 30-40, ellas renacieran, pero con un nuevo ropaje, el ropaje del modernismo, con otras terminologías, de tal manera que el error que había sido condenado se había metamorfoseado, se había camuflado. En ese escenario, el profesor Plinio Correa de Oliveira era el presidente de la Junta Arquidiocesana de la Acción Católica, y él vio con grande preocupación cómo esas ideas modernistas, diríamos hasta criptoprotestantes o criptoprogresistas, inmanentistas, penetraban en todos los medios católicos, y él, como dirigente del laicado de la época, él veía con mucha preocupación que la iglesia tradicional estaba siendo reemplazada por una iglesia enteramente nueva, que ya no luchaba más contra los enemigos y que quería comprender al mundo. ¿Quién es el profesor Plinio Correa de Oliveira? Es ese gran líder católico que marcó profundamente la historia y los escenarios en la lucha revolución y contrarrevolución en el siglo XX. Él desde joven dedicó su vida para la causa católica. A la edad de 20 años entró en las congregaciones marianas, estamos hablando de 1928. Y él entró con un entusiasmo queriendo servir a la causa de una gran restauración de la Iglesia y de la civilización cristiana. Poco tiempo después, él pasa a ser representante constituyente por la Liga Electoral Católica, de manera tal a que él, desde la constituyente convocada por Getúlio Vargas, comenzara a debatir y a blandirse en la defensa de los derechos de la Santa Iglesia. Poco tiempo después, él se desilusionó mucho de todos los líderes, tanto en el campo político y social, porque veía que nada se podía hacer para la defensa y la restauración de la Iglesia y la civilización cristiana. Decide fundar toda una acción de un referente católico con sectores seleccionados de las congregaciones marianas. Efectivamente, el profesor Plinio Correa de Oliveira fue formado en el espíritu de las congregaciones marianas de esa época,
que todavía quedaba impregnada un poco por ese perfume del pontificado de San Pío X, cuyo escudo decía así: Omnia instaurare in Cristo. Y realmente el doctor Plinio quería esa restauración y luchó y se empeñó por esa restauración. Esa formación lo marcó profundamente y esa esperanza del triunfo de la Iglesia y la civilización fue la línea, la columna vertebral de toda su vida. Posteriormente, en la década del 40 más o menos, el profesor Plinio Correa de Oliveira ve con mucha preocupación que esas ideas modernistas condenadas por San Pío X vuelven otra vez a reivindicar escenarios dentro de la Iglesia, infiltrándose de manera discreta, sinuosa, de manera tal a que poco a poco iba tomando los puestos, no solamente en el episcopado, sino en el laicado. Habían muchos escenarios, cambios litúrgicos, muchas prerrogativas para el laicado, de tal manera que la jerarquía católica quedaba en un nivel más bajo y había un igualitarismo naciente dentro de toda la estructura jerárquica de la Iglesia. Iban cambiando las costumbres, los ritos, ya no se trataba de luchar contra el mundo, se trataba de comprenderlo. Entonces, la politique de la mano tendida, la política de la mano extendida era lo que estaba de moda. Era todo un ambiente que tenía toda una serie de herejías implícitas, que era con el tiempo que eso se podría explicitar en la gran herejía del mundo moderno, que es el progresismo, que hoy en día deja a la Iglesia en una situación de gran desolación. El profesor Plinio Correa de Oliveira era el hombre más representativo del laicado católico en el Brasil, y él pensaba: yo puedo denunciar eso para hacer bien a la Iglesia y mismo para defender la acción católica tan infiltrada en ese momento. La acción católica fue toda esta obra impulsada por el Papa Pío XI. Pero él percibió: si yo denuncio todos estos errores, es un kamikaze para mí. Pues bien, el profesor Plinio Correa de Oliveira quiso inmolarse por el bien de la Iglesia y lanza el libro En defensa de la acción católica. En ese libro él denuncia todos estos errores y, por supuesto, fue un impacto profundo en la opinión católica del momento, porque en su libro venía con el prefacio del Nuncio Apostólico de Brasil, y entonces el clero se dividió, la mitad de los más conservadores a favor de ese libro, felicitando con mucho entusiasmo al profesor Plinio Correa de Oliveira, pero muchos prelados, ya minados con esas ideas modernistas, quedaron furiosos y comenzaron a querer confabular contra el doctor Plinio y su obra. No en vano, pues esa batalla quedó sin mucho sentido, porque el profesor Plinio Correa de Oliveira recibe una carta del Papa Pío XII, firmada por Gian Battista Montini, después Pablo VI, que en ese momento era el secretario de Estado del Papa, afirmando y felicitando al profesor Plinio Correa de Oliveira por la obra en defensa de la acción católica y el buen servicio que prestaba a la Iglesia con esa denuncia. Los enemigos quedaron callados, sin embargo la batalla continuó. Poco tiempo después, y eso fui yo mismo testigo, estuve ofreciendo a varias personas destacadas en Lima, Perú, en esa época, en la década del 90, 95, yo viví y colaboré con la Sociedad Peruana de Defensa de la Tradición, Familia y Propiedad. En esa época estaba mostrando a ciertas personas la importancia del libro Nobleza y élites tradicionales análogas en las alocuciones de Pío XII al patriciado y a la nobleza romana.
Cuando tuve oportunidad de ofrecerle el libro al padre jesuita Ricardo Morales Basadre, que era en ese momento director del Colegio de la Inmaculada de Lima, él fue antes secretario del padre Arrupe. Él preguntó quién era el autor del libro que yo le estaba ofreciendo y yo por supuesto respondí que era el profesor Plinio Correa de Oliveira. Me extrañó ver la indignación que este padre tuvo para con el profesor Plinio Correa de Oliveira. Y yo le pregunté, padre, ¿de qué se trata? Porque usted tiene tanto rencor al profesor Plinio Correa de Oliveira. Y él dice que fue el profesor Plinio Correa de Oliveira el culpable con su libro En defensa de la acción católica de haber atrasado durante varias décadas la acción del progresismo católico y todos los planes que ellos tenían de transformar la iglesia en una iglesia igualitaria, desacralizada, desalineada y enteramente cambiada, sin lucha contra el mal. Y entonces decía, tuvimos que esperar hasta el Concilio Vaticano II para poder rescatar todo aquel atraso que tuvimos por causa del libro del profesor Plinio Correa de Oliveira. Ya comprenderá usted, Escobar, por qué es que yo tengo tanta indignación con el profesor Plinio Correa de Oliveira. Eso para mí fueron como una música, fueron palabras que vinieron como una gran música porque destacaba mucho la figura de ese batallador, fiel hijo de la Santa Iglesia que era el profesor Plinio Correa de Oliveira. Por lo tanto, este libro es un libro que quiero mostrarles y ofrecerles in memoriam, escrito por el doctor Juan Gonzalo Larraín Campbell. Él describe aquí toda esa batalla de los inicios del progresismo en la Iglesia y cómo se podría haber evitado tantos daños y hoy en día la Iglesia podría estar apacentando sus ovejas en paz, pero lamentablemente no se prestaron oídos a la denuncia del doctor Plinio. Quiero rendir homenaje a el esfuerzo que hizo siempre el señor Gonzalo Larraín, quien falleciera ayer 10 de junio con el consuelo de los sacramentos y que ciertamente está en el cielo junto a su maestro, el profesor Plinio Correa de Oliveira, a quien dedicó toda su vida por destacar su obra providencial y su pensamiento. Este libro está a disposición de todos ustedes. Voy a colocar aquí abajo el teléfono para quien lo quiera pedir y también el email por si de pronto desean pedirlo y también el valor, en fin, y varias otras condiciones así. Es un libro que yo recomiendo vivamente para entender lo que está sucediendo hoy en día y cuáles fueron los inicios. Muchísimas gracias.